Muy buenos días y muy feliz sábado en este día 17 de enero del año 2026. Una alegría volver a conectarnos con cada uno de ustedes a través de este culto de adoración que por casi 6 años estamos entregando a ustedes mediante nuestro canal de la Iglesia Adventista de YouTube. En medio de un clima de altas temperaturas acá en la capital de Chile y en varias regiones de nuestro país, hemos preparado este nuevo culto para que en sus hogares puedan alabar al Señor y congregarse en su nombre. Los invito esta mañana a orar para que pidamos la dirección de Dios en este programa. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos de ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta mañana queremos pedirte en forma especial por nuestra querida hermana Nancy Villarreal y también por sus hijos, por Mario, por Mauricio, por Marcelo y por toda la familia que en este momento están pasando un momento de dolor, de aflicción por la pérdida de nuestro querido hermano Mario Silva. Querido Dios, sé con ellos, acompáñales, protégeles, cuídales, que ellos puedan sentir tu amor en este momento. Y así, Padre amado, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que tal vez también están pasando algún momento de tristeza, de dolor, problema familiar, problema de trabajo. Sé tú con cada uno de ellos. Señor, acompáñanos en este programa, que tu presencia esté en cada uno de los hogares, en cada lugar en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si alguno de ustedes desea que oremos por algún motivo especial, no duden en contactarnos, ya sea a través del mismo canal o bien a través de nuestro email comunicaciones@iasdn.org y con gusto consideraremos su pedido de oración en nuestra iglesia. Y queremos saludar a Rosita, que nos ve desde El Salvador, a Jacinta, a Luis Avena, que nos saluda desde Concepción, allá en la región del Biobío. Saludamos también a Baudilia Mariano, a Inés Molina, a Juan Figueroa, que nos ve y nos saluda desde Huaraz, Ancash, allí en Perú. Saludamos y enviamos un gran abrazo a nuestros hermanos y amigos Luis Charrier, que nos escribe desde España, y por supuesto a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven desde cada rincón del mundo.
Queremos contarles que hoy tendremos un inspirador tema durante el sermón, el cual será presentado por el pastor Omar Grif, quien es el director de La Voz de la Esperanza y nos presentará un tema, Ruth, un ejemplo para el tiempo del fin. Por supuesto, la tía Daisy estará presente en una historia para los más pequeñitos y disfrutemos también de nuestra buena música junto a nuestro querido grupo Fieles Voces de Colombia. Muy bien, los dejo ahora con estas inspiradores himnos que aquí en su casa o donde esté pueda alabar al Señor. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobres
sol. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará-me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Mi nombre es Stacy. Vengo de Vanuatu, un país formado por muchas islas en el Océano Pacífico Sur. Cuando era pequeña vivía en Beverly Hills, no el famoso Beverly Hills de Estados Unidos, sino un pequeño vecindario de mi país. Crecí rodeada por mi familia, amigos y la iglesia. Ahora curso el 12º grado en la secundaria adventista Epauto. La escuela no siempre es fácil, pero he aprendido a confiar en Dios. Cada sábado, mi familia y yo íbamos a la iglesia. Mi mamá ayudaba con las clases de niños y yo siempre asistía a la escuela sabática. Me encantaba cantar, aprender historias bíblicas y salir con otros miembros de iglesia a visitar personas. Orábamos con ellas y compartíamos mensajes de esperanza. Me hacía realmente feliz ayudar a otros. A medida que crecía, comprendía más acerca de Dios. Veía cómo mi mamá siempre oraba, antes de salir, antes de comer y antes de tomar grandes decisiones. Su ejemplo me ayudó a crecer en la fe. Ahora también oro, incluso más cuando debo tomar una decisión difícil. Una de las mayores decisiones que tomé fue ser bautizada. Quería entregar mi vida a Dios, porque Él siempre ha estado ahí para mí. También me uní a los clubes de aventureros y conquistadores. Ahora soy parte del club para niños mayores. Estos clubes me enseñaron mucho sobre trabajo en equipo, servicio y Dios. Entonces pasó algo muy malo que puso a prueba mi fe. En 2024, un terremoto dañó nuestro hogar. La pequeña cocina donde mi mamá cocinaba para obtener dinero fue destruida. Sentía que todo lo que necesitábamos se había ido. No sabíamos qué hacer. Así que oramos. Cada día le pedíamos ayuda a Dios. Esa misma semana, nuestra iglesia tenía reuniones especiales cada noche. Una noche antes de ir a la iglesia, busqué en el refrigerador. Teníamos solo 4 batatas. Cociné una y guardamos el resto. Esa noche, en la iglesia,
una mujer nos entregó un gran manojo de col y leña. 2 días después, otra mujer nos dio una bolsa de arroz. Después, una familia de la iglesia nos sorprendió con una bolsa llena de cosas que necesitábamos como azúcar, arroz, jabón y detergente. Otras personas nos trajeron bananas, pescado y más. ¿Saben qué es lo sorprendente? Muchas de las personas que nos ayudaron fueron niños que mi mamá cuidó por años, mientras sus padres estudiaban. Un hombre hasta nos dio dinero. Todo esto me mostró algo importante. Cuando confiamos en Dios, Él encuentra la forma de cuidarnos, incluso usando a personas que no esperamos. Mi fe creció mucho en ese tiempo. Aprendí que Dios nunca olvida a sus hijos. Siempre encuentra la forma de ayudarnos cuando más lo necesitamos a Él. Parte de la ofrenda del 13º sábado de 2013 ayudó a proveer Biblias y guías de lectura para niños en las islas del Pacífico Sur, para que niños como Stacy aprendieran más de Jesús. Gracias por su ofrenda del 13º sábado de este trimestre, que apoyará proyectos de salud en las Islas Salomón y Vanuatu. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Ya estamos en la tercera lección de este año. Las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses son extraordinarias. Vamos a la lección número 3 para el 17 de enero del año 2026. Título de la lección: Vida y muerte. Y el propósito de esta lección es mostrar que mientras vivamos en esta tierra, infelizmente, pues el dolor, la tristeza, la aflicción, es casi como una ley de la vida. Nada de eso existía antes de la entrada del pecado al mundo. Pero cuando el pecado entró, trajo el dolor, la muerte, la enfermedad y consecuentemente las aflicciones, las tristezas del ser humano. Entonces el propósito de la lección es mostrar que lo que importa no son las dificultades que vamos a encontrar en el camino. Lo que realmente importa es cómo vamos a reaccionar delante de esos problemas y dificultades que la vida presenta. Entonces vamos a la primera parte bajo el subtítulo de Cristo será glorificado. Y aquí veremos que lo que importa en la vida es lo que Cristo desea de mí y no lo que yo quiero, porque Dios me ama. Yo tengo que tener seguridad de eso. Y que una de las primeras cosas que tú tienes que convencerte es que eres precioso a los ojos de Dios. Tú puedes tener defectos, como yo, como cualquier ser humano. El otro día me encontré con una persona que dice que en un momento de dolor maldijo a Dios, habló palabras feas, y él piensa que eso Dios no le va a perdonar. Eso no es verdad. Cuando Dios perdona, olvida. Así que no importa si estuviste lejos de Dios, no importa lo que hiciste, lo que dijiste, todo eso ya pasó. Dios te ama, eres precioso a los ojos de Dios. Y si Dios te ama, pues quiere lo mejor, de lo mejor para ti. El problema es que vivimos en un mundo de dolor y el dolor va a tocar nuestra vida más tarde o más temprano. Estés bien con Dios o no, el dolor te va a tocar, porque para que el dolor no tocase tu vida tendrías que vivir en otro mundo, no en este planeta de pecado. No de tu pecado, de pecado. El pecado entró y el pecado tiene su historia. Va a llegar al fin, pero hasta ese día muchas veces vamos a enfrentar
el dolor, pero que lo que realmente importa es cómo tú enfrentas las dificultades. Son como problemas que te van a destruir, o tú confías que la voluntad de Dios es soberana. Entonces vamos al texto bíblico, Filipenses 1, 19 y 20. Voy a leer el texto reflexionando en algunas partes. Dice así: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Voy a parar ahí. Piensa en las palabras de Pablo. Él escribe a los filipenses y les dice: yo creo que por la oración de ustedes y por la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Cuando Pablo escribió esto, estaba preso. Y él prácticamente aquí demuestra la certidumbre de que gracias a la oración de los filipenses y gracias a la suministración del Espíritu Santo, él sería liberado, saldría libre de la prisión para continuar cumpliendo su ministerio de predicar el Evangelio. Pero sigue leyendo: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, vamos a meditar esta segunda parte. Por la oración de ustedes, por el poder del Espíritu Santo, yo creo que seré liberado. Yo saldré de la prisión. Este es mi anhelo, dice Pablo. Esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo quisiera. Claro, ¿qué preso no quisiera estar libre? Entonces, esto es lo que yo quisiera. Y por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo, yo creo que esto va a ser una realidad. Pero sigue diciendo: pero tengo la esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada. Ahí ya quiero que reflexiones, en nada. O sea, si soy liberado de la prisión, no seré avergonzado, será gloria a Dios. Pero si me quedo en la prisión, tampoco seré avergonzado. Interesante, pero sigo leyendo el texto para que entiendas mejor. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Un resumen. Pablo les dice a los filipenses: hermanos, oren por mí, estoy preso, y yo sé que por la oración de ustedes y el poder del Espíritu Santo, yo voy a ser liberado. Esto es lo que yo deseo. Pero finalmente yo tengo la esperanza de que no seré avergonzado. Si me quedo o si salgo, no seré avergonzado. Y termina diciendo: Cristo será magnificado en todo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En resumen, lo que él está diciendo es: si las cosas salen como yo quiero, gloria a Dios. Pero si las cosas no salen como yo quiero, gloria también a Dios. En todo Cristo será magnificado. El problema es que nosotros somos seres humanos. Claro que Pablo también lo era, pero él cultivaba una experiencia personal de comunión con Cristo y llegó a este punto. Nosotros también podemos. Pero como estamos todavía en proceso de crecimiento, a veces somos egoístas en nuestros pedidos. Señor, quiero salir de la prisión, tú eres grande, tú eres poderoso. Hermanos, oren por mí, quiero salir de esta situación, de esta enfermedad, quiero pasar por esta dificultad. Y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y si no son así, pensamos que Dios no ha respondido nuestra oración. Pero Pablo actúa de manera diferente. Él dice: yo quiero ser libre. Yo sé que por la oración de ustedes yo puedo ser libre. Pero ¿y si no soy? Quiero que Cristo sea glorificado. O con mi prisión o con mi liberación, pero que Cristo sea glorificado. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Morir es ganancia. Y aquí veremos que en esta tierra sufrimos por el gran conflicto. Muchas veces, delante de eso, es mejor descansar en Cristo. Y te explico.
Lo que el diablo más quiere es hacerte sufrir. ¿Sabes para qué? Para que maldigas a Dios. Entonces, cuando tú maldices a Dios en la hora del dolor, y aunque no lo maldigas, cuando tú dices, Dios me ha abandonado, yo no sé para qué oro tanto, yo no sé para qué, si Dios no me responde, cuando tú piensas así, el diablo se ríe. El diablo da una carcajada y dice, porque él mira a Cristo y dice, ¿estás viendo? Tu hija, tú confías en él, mira lo que él no cree en ti. Entonces, ¿por qué el diablo te hace sufrir? Ya lo he dicho muchas veces. El diablo no tiene nada contra ti. ¿Qué le has hecho tú al diablo? Pero como el diablo no puede derrotar a Jesucristo, se las agarra contigo para hacerte sufrir, para que maldigas a Dios y entonces que él piense que ha ganado. Entonces, vamos a leer Filipenses 1, el versículo 21 y 22. Con esto que dije en mente, leamos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vamos a ver el raciocinio de Pablo. Él dice así, para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo, yo vivo para predicar su evangelio, para cumplir la misión. Pero si muero, eso es ganancia. ¿Y por qué? Porque dejo de sufrir. Paro de sufrir, descanso en Cristo hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Pero dice, mas si vivir en la carne para mí resulta en beneficio para la obra de Dios, entonces yo no sé qué hacer. Es que Pablo ve dos caminos. El camino más fácil sería descansar en Cristo hasta la mañana de la resurrección y parar de sufrir. Por eso es que yo digo a veces, ¿por qué nos agarramos tanto de la vida? Si tienes hijos pequeños, vive con prudencia, con sabiduría, con sensatez, porque tienes que cuidar de tus hijos. Pero vamos a pensar en mi caso, a estas alturas de la vida. ¿Para qué quiero continuar viviendo más? Entonces, si viene el dolor, viene el sufrimiento, pues que Dios me deje descansar hasta la mañana de la resurrección. Pero Pablo dice, sí, yo también quisiera, pero, dice él, si estar vivo es para el bien de la obra, pues ahí ya me quedo indeciso, dice él, porque egoístamente, humanamente, preferiría descansar. Pero si es para que la obra continúe progresando, entonces yo me quedo indeciso, porque el continuar sirviendo a Dios implica dolor, sufrimiento, las dificultades propias de esta vida. Pero ¿qué nivel de espiritualidad había alcanzado Pablo en su comunión diaria con Jesucristo? Ahora, tú también puedes hacer eso si cada día estudias la palabra de Dios, buscas al Señor en oración, buscas a otra persona para evangelizarla. Estarás creciendo en Cristo y delante del dolor no te vas a desesperar, creer que ya no hay solución, que está todo perdido, porque para los que creen en Jesús nada está perdido. Vamos a la tercera parte del estudio. Tener confianza. Sabes, lo que Dios permite en tu vida es lo mejor, aunque no lo entiendas, es lo mejor. Vamos a leer Filipenses 1, 23 y 24. Dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El dilema que vimos en la parte anterior vuelve a repetirse aquí. Solo que aquí a veces este texto le crea confusión a algunos, porque dice así, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Cuando Pablo dice teniendo deseo de partir, quiere decir teniendo deseo de descansar, de dormir en Cristo. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Entonces, como Pablo dice, tengo el deseo de morir y estar con Cristo, muchos usan este texto para decir, estás viendo, cuando la persona muere, si fue buena, se va a Dios. Pero Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, delante de todo el dolor y el sufrimiento de este mundo, yo quisiera partir, yo quisiera dormir, partir de esta tierra.
pasar a la inconsciencia. Y voy a estar con Cristo, pero como Él ya ha dicho en otras oportunidades, no va a estar con Cristo inmediatamente, va a estar con Cristo cuando el Señor Jesucristo vuelva. Él ya lo ha explicado, pero este no es el tema de hoy, solo para referencia. Cuando la persona muere, descansa, y cuando Cristo vuelve, resucita y estará con Cristo por toda la eternidad. Entonces el dilema de Pablo una vez más es, yo quisiera partir, descansar, y cuando Cristo vuelve a estar con Cristo, pero cuando los veo a ustedes y veo que puedo ayudarlos a crecer espiritualmente con mi predicación, con mi enseñanza, entonces ya no sé qué hacer, estoy indeciso. Qué linda indecisión. Vivir, pero no para pasear, para disfrutar de la vida, sino para servir a la iglesia, para ayudar a los hermanos a crecer espiritualmente. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Permanezcan unidos. El tema de la unidad es clave en la epístola a los Filipenses. Inclusive la próxima lección, la próxima semana, el tema es la unidad en Cristo. Pero vamos a leer lo que dice Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? Eso tiene que ver con ropa, tiene que ver con música, tiene que ver con comida, tiene que ver ¿con qué? Yo creo que todas estas cosas son importantes en la vida de un cristiano. El cristiano que ama al Señor Jesús tiene que tener un cuerpo, templo del Espíritu Santo, que sirva a Dios. Entonces tiene que alimentarse de manera sana. Tiene que vestir este cuerpo como si fuera el cuerpo de Cristo. Tiene que divertirse de manera sana, que él se edifique espiritualmente. Todo eso es normal. El cristiano debe ser ordenado en todo lo que hace. Pero mi pregunta es, dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Qué cosa es comportarse como es digno del Evangelio? Él explica, dice, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Para Pablo, en este texto, vivir como es digno del Evangelio es, en la iglesia, los hermanos, permanecer unidos. ¿Unidos para qué? Para enfrentar al enemigo. Unidos para combatir al enemigo. Pablo no quiere ver una iglesia combatiendo a los hermanos entre sí. Quiere verlos combatiendo contra el pecado, pero juntos, unidos, en un mismo sentimiento. Eso es para Pablo vivir como es digno del Evangelio. Ahora, podría haber una iglesia por ahí donde los hermanos están más preocupados que la comida, que la ropa, que esto, que aquello, que lo otro. Pero están peleando en la iglesia, discutiendo uno con el otro, mirándose mal uno con el otro, sin hablar uno con el otro. Pablo dice, pues eso no es vivir como es digno del Evangelio. Estás más preocupado en las cosas periféricas de la vida cristiana que en la esencia de la vida cristiana, que es el amor. Bueno, llegamos ahora a la última parte de este estudio bajo el subtítulo de Unidos y sin temor. Y aquí veremos, queridos, que nadie es loco para buscar el dolor, el sufrimiento, la tribulación. Pero si viene, hay que enfrentarla en el nombre de Dios. Vuelvo a repetir, nadie es loco para buscar el dolor, la muerte. Mira, existen los famosos deportes radicales. Y yo veo a muchas personas que no sé qué tienen en el corazón. Quiero practicar un deporte radical. Todo deporte radical implica peligro. Y si eres un hombre joven que te gustan los deportes radicales, pero tienes una esposa, tienes niños, ¿por qué vas a
colocar en riesgo tu vida? ¿Para qué vas a buscar la tribulación? ¿Para qué vas a buscar el dolor? Sé prudente, sé sensato. Pero pastor, yo soy atlético, me gusta. Pues que no se puede vivir en esta vida llevado por los gustos. ¿Para qué está la sabiduría, la prudencia, la sensatez? Entonces, vamos a leer Filipenses 1, 28 al 30 para ver lo que Pablo dice con relación al dolor y a la tribulación que llegan. Que llegan porque estás en este mundo, no porque lo has buscado, porque tú evita el peligro. ¿Para qué te vas a subir una montaña solo para batir el récord de que llegaste a la punta ahí a 6,000, 7,000 metros y te congelas y mueres y dejas la... No busques el dolor. Sé sensato, pero ahora mira lo que dice Pablo con relación al dolor. Filipenses 1, 28 al 30, dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. En la propia iglesia de Filipos había oposición contra los hermanos de la iglesia. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición por su terquedad espiritual, por su ataque, por su veneno que sueltan contra los cristianos. Eso ya ellos están en el camino de la perdición. Sigo leyendo. Mas para vosotros que recibís toda esa oposición, es sinónimo de salvación. Y esto viene de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. En resumen, ¿tú crees que Pablo buscó ser preso? No. ¿Y por qué no? Porque él sabía que tenía la responsabilidad de predicar el evangelio. Entonces, ¿para qué iba a hacer tonterías para ir preso? Tenía un comportamiento coherente y sin embargo fue preso. Fue inevitable porque en este mundo hay dolor. Ahora, él les escribe a los filipenses y les dice, mientras viváis en este mundo, vas a encontrar contradicción, gente que te va a atacar, se va a reír de tu fe, se va a burlar de ti. No te preocupes, déjalos. Ellos están en el camino de la perdición. El dolor y el sufrimiento trae salvación para ti, porque es a través del dolor que vas creciendo. Y quiero que sepas que cuando aceptaste el evangelio, dice, no es solo para decir, oh Señor Jesús, gloria a Dios, no. Cuando aceptaste el evangelio, aceptaste también caminar en la contramano de la vida. Va a haber contradicción, gente que te va a criticar, que te va a juzgar, que te va a atacar. Pero no tengas miedo. Mírame a mí. Yo no busqué el dolor y estoy preso. Entonces ustedes también. Cuando el dolor venga, no porque lo busquen, porque no busques el dolor. Huye del dolor. Pero si llega, no te desesperes, no te asustes. Dios está contigo. Qué lindos consejos prácticos de las apóstoles San Pablo. Levanta la cabeza, querido. El año está comenzando. La derrota no es nada definitivo para los que creen en Dios. Hay derrotas, sí, porque a veces Dios permite que fallemos, fracasemos, para reflexionar y ver dónde fallamos. Pero tú eres precioso para Dios. Te puedes levantar y este año puede ser un año glorioso, grandioso, extraordinario. Suda, trabaja, pero primero confía en Dios con todo tu corazón. Un abrazo, chao. Llegó
Feliz sábado, niños. Qué lindo se terminó la semana y estamos nuevamente en otro sábado. Y en este sábado vamos a seguir dándole gracias a Dios. Vamos a seguir alabando su nombre. Vamos a seguir reconociendo que es nuestro Dios, nuestro Creador. La historia de hoy tiene que ver con la creación. Hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso está en Génesis 1:20. La Biblia nos cuenta cuando Dios estaba pensando cómo iba a ser la tierra, Él se imaginaba todo hermoso. ¿Y saben cómo Él lo hacía? Él hablaba, decía, que sea las estrellas. Y las estrellas aparecían. Él pensaba en los árboles y decía, que sea la vegetación, los árboles. Y todo eso florecía, crecía. Todos los ecosistemas salían solamente desde la palabra que daba Dios. También Él dijo que existan los peces, todos los animales del mar. Y Él habló y se hizo todo eso. Y así fueron llegando todos los días hasta el sexto día, cuando Él vio que estaba tan linda la tierra, estaba con tanta vegetación, estaba tan armónico todo. Los ángeles también estaban contentos, estaban felices de ver cómo Dios creaba este planeta. Y Dios cerró un momento sus ojos y pensó en lo último que iba a crear. Pero aquí lo iba a hacer distinto. Comenzó a trabajar en este hermoso diseño. Comenzó a crear con sus manos el rostro, el cuerpo. Fue diseñando cada parte del organismo de este nuevo ser. Y ahí lo tenía perfecto, hermoso, lindo, que le faltaba solamente el soplo de vida. Y cuando Él le dio el soplo de vida, este ser se paró y era Adán. ¿Y Adán qué hizo? Miró a los ojos de Dios y lo vio y se sonrió porque reconoció que era su creador. Y estaba tan feliz porque cuando él se miró en los ojos de Dios, Él le dio mucha alegría ver cómo Dios se estaba sonriendo. Estaba todo tan hermoso y Jesús dijo, a Adán le falta algo, porque vamos a ver cómo lo hacemos. Ustedes saben que la Biblia nos cuenta que Adán durmió y de una costilla de Adán Dios creó a su compañera, a su amiga con la que iba a compartir todo esto maravilloso. Cuando despertó Adán, se encontró con algo más maravilloso. Lo cierto es que estaba acompañado ahora. Ambos miraron a Jesús y vieron en sus ojos el reflejo. Y ellos se sentían tan maravillados de estar al lado de Jesús que eran felices, estaban gozosos. Niños, esa misma mirada que Jesús le dio a Adán y Eva en la creación es la misma mirada que nos está entregando ahora. Nosotros lo único que tenemos que entender es que somos a imagen y semejanza de Dios. No tenemos que tener vergüenza de cómo somos, si somos grandes o si somos pequeñitos, si somos rubios y del pelo muy blanco, o si somos de pelito más oscuro o de pielcita más oscura. No, porque todos fuimos creados a imagen de Dios. Que esta semana que vamos a empezar, cuando terminemos este sábado, estemos seguros de que esa mirada que Jesús le dio a Adán y Eva es la misma mirada que nos está dando a nosotros, de gran amor porque somos sus criaturas. Démosle gracias a Jesús porque somos sus criaturas. Démosle gracias porque somos sus hijos y Él nos recuerda todos los sábados que somos sus criaturas. Demos gracias a Jesús orando. Gracias, querido Jesús, porque tú nos creaste a tu imagen. Que podamos entenderlo y estemos siempre seguros de que nos estás acompañando y que cuando existan momentos difíciles, porque está nuestro corazón triste, tú nos ayudes a reconocer que tú eres nuestro Dios
y que nos estás mirando con amor y dulzura y nos estás esperando siempre para que esté nuestro corazón preparado cuando venga Jesús a buscarnos. Te damos las gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños. Entonces ahora vamos a cantar todos felices. A las tinieblas llamo noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle 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 al Señor. Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. ¿Cómo podemos enriquecer nuestra vida? Me refiero no a tener cosas, sino a los valores que enriquecen nuestra vida. Y para eso voy a usar un versículo que hemos usado en otras ocasiones, Hebreos 13:5. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Casi todos los niños, por más o menos tiempo, pasan por la llamada etapa del no. Durante ese curioso segmento de la vida, los niños suelen contestar con no a todo lo que se les dice, a lo que se les pregunta y ordena. Pero transcurridos los meses, esta característica infantil de la negación da paso a una etapa de crecimiento y afirmación en la cual el niño muestra que está cambiando de signo emocional. La etapa del no es típica y normal de la niñez. Lo que no es normal es que esa modalidad se prolongue más allá de lo razonable, porque entonces lo normal se vuelve anormal y problemático. Lo que fue aceptable en el niño toma proporciones de conducta inmadura y antisocial si se mantiene en el comportamiento del joven o en el adulto. Y esto es lamentable y se ve con mucha frecuencia.
¿Cuántos de los problemas de convivencia se deben a que las personas mayores siguen haciendo del no su palabra preferida, su palabra favorita? En el trabajo se les pide que hagan algo de rutina y dicen no. En la casa la madre y esposa esperan un poco de colaboración, pero estos seres enfermos de regresión dirán no. Si hay algo que sonreír, estudiar o mostrar buena voluntad, la respuesta de los tales siempre será no. Son almas negativas que, aunque no lo digan de palabra, revelan con su actitud cerrada una mala disposición. Y sabes que quienes se acostumbran a este modo de obrar, ¿qué es lo que hacen sino revelar y desarrollar su propio egoísmo? Mientras le dicen no al prójimo, siguen diciéndole sí a sus propios caprichos y mezquindades, usando a veces elaboradas excusas que los eximen de obligaciones y compromisos. Pero un corazón así cerrado es como una puerta cerrada, que rechaza y niega, que aleja y aísla, incapaz para la comunicación constructiva. La vida, amigos, se enriquece cuando se le dice sí a todo lo bueno y edificante. Cuando se le dice sí al hermano que busca nuestra comprensión. Cuando se le dice al amigo, sí, cuenta conmigo, yo te ayudaré. Pero de manera muy especial, la vida se nos vuelve rica y radiante cuando sabemos decirle sí a Dios. Por eso, cada vez que la voz divina de la conciencia nos aconseja, nos previene o nos condena, es sabio decir sí. ¿Cuántos seres sucumben en medio de sus luchas porque se muestran negativos hacia Dios? Le dan las espaldas y rechazan su palabra de verdad. Otros responden, espera, Señor, ya te atenderé. Pero su demora se hace tan larga que nunca saben decirle sí a Dios. ¿Qué experimenta el alma que le niega una buena respuesta a Dios? Lo único que consigue, ¿sabes qué? Soledad, vacío interior, angustia y debilidad espiritual. Por eso pregunto en tu relación con el Altísimo, con Dios, ¿te encuentras en la etapa del no, como el niño que solo expresa negación? ¿O sabes pronunciarte por un sí afirmativo que acepta a Dios como el Señor de tu vida? Si fuese necesario, ¿estarías dispuesta a cambiar hoy mismo? Yo espero que sí. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Oí una gran voz del cielo diciendo, el tabernáculo de Dios con los hombres está. Morará con ellos y serán su pueblo, y el Todopoderoso allí estará. Enjugarán sus ojos toda lágrima, y más muerte no habrá, ni tristeza ni llanto, ni más dolor, pues todo lo antiguo ya pasó. El que está sentado en el trono dijo así, todo nuevo hago yo. Estas palabras escribirás, pues fieles son y verdad. Hecho está, hecho está.
Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová, Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová, Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová, Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin. Hijo de Dios, Él es Rey, mi Señor, mi todo es Mesías, Jehová, Príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad. Él es el Alfa y Omega, Hijo de Dios, de reyes, Rey, el Mesías y Jehová, el gran yo soy, mi Salvador. Él es el Alfa y Omega, el principio y el fin, nuestro Dios y Señor por la eternidad. Él es Dios. Luego de escuchar este hermoso tema interpretado por fieles voces, los invito a disfrutar de este inspirador tema titulado Ruth, un ejemplo para el tiempo del fin, y que será presentado por el pastor Omar Grip. Que nuestro corazón sea terreno fértil para anidar este mensaje en esta mañana. Estimados, no hay una historia más increíble, una historia de amor, una historia que uno puede decir, de verdad, todos los principios y las cualidades buenas que un ser humano puede tener ocurrieron en este ejemplo. Amigos, aquí vemos la falta de racismo. Qué bueno, ¿no es cierto? El amor trascendiendo cualquier barrera cultural, idioma, lo que sea. Esta historia lo puedes aplicar para llevar el bien a la sociedad, para calmar a esas personas agresivas que lo único que quieren es agredir a otra persona por su color, por su lenguaje, por lo que sea. Pero Ruth, un ejemplo para el fin. No solamente para aquel tiempo, sino aplicable al pueblo de Dios y al mundo entero antes que Cristo venga. Empecemos leyendo. Ruth, capítulo 1, versículo 15 al 18. Lee conmigo. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más.
Una de las historias más evocadoras de la Biblia es la de Ruth, ¿no es cierto? Si bien los estudiosos pueden debatir el género literario y la autoría del libro, la historia conmueve a todo aquel que la lee. Es el relato de una joven atrapada en una serie de circunstancias bastante difíciles. Su lealtad familiar se puso a prueba hasta el límite, pero ella triunfó contra todo pronóstico. Es una historia con un final feliz, casi como un cuento de hadas. En su trayectoria, ella descubre a Dios y su vida toma el rumbo correcto gracias a Él. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué te parece? La historia comienza con un hombre llamado Elimelech. El nombre Elimelech significa Dios es rey. Ahora, Elimelech llevó a su esposa Noemí y a sus 2 hijos, Malón y Quilión, a Moab, un país extranjero donde Yahvé no reinaba. Interesante. Se vieron obligados a mudarse por una hambruna severa en Israel. ¿Por cuál razón tú te mudaste a este país o al país de Norteamérica? Tal vez tengamos similitudes en nuestra historia personal. Es interesante que Elimelech provenía del pequeño pueblo de Belén, que significa casa de pan. Qué interesante. Había una hambruna y el nombre de la ciudad era Casa de Pan. O sea que no había pan en ese momento. Sin embargo, aquí tenemos a una familia israelita que sale de su tierra prometida porque no había sustento. Como muchos de nosotros hemos ido a otro país, o a Europa, o Norteamérica, Australia, no interesa dónde tú estés, en búsqueda de pan y más. Pero en Moab la situación empeoró. Primero murió Elimelech y luego sus 2 hijos, ¿puedes creerlo? Qué mala suerte, podríamos decir, la pobre Noemí. ¡Ay, qué desastre para esas 2 jovencitas casadas con estos 2 jóvenes! Los 2 jóvenes se habían casado con mujeres moabitas y las 3 mujeres habían quedado viudas. Todo en asunto de semanas o meses. ¿Te imaginas? Sintiéndose incapaz de afrontar las tragedias, Noemí decidió regresar a su tierra natal. Quizás se había enterado de que la hambruna estaba menguando. Ya habían comenzado las lluvias. Entonces, una de las nueras, Ruth, decidió acompañar a su suegra de regreso a Israel. Es interesante la relación entre esta nuera y suegra. Generalmente las relaciones entre suegros y las nueras o yernos no es muy buena. ¿Y por qué razón? No sé, es el tabú, el cliché. Puede ser que las suegras se meten en la vida de la nuera porque están luchando por un mismo hombre. O sea, para una es el hijo, para la otra es el esposo. Y entonces las 2 quieren mandar. Y empieza la competencia y se arma tremendo relajo. Hay cada cuento, ¿no es cierto? Cada chistes hechos de la suegra. Pobrecita las suegras. Pero esta suegra, llamada Noemí, era una flor de suegra. Una mujer de Dios. Su intención declarada, o sea, de Ruth, registrada en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 17, es legendaria, estimados. Es legendaria porque vemos nosotros el carácter, las fibras de esta mujer, que no se ve mucho en nuestros tiempos, pero, estimados, podríamos tener las mismas cualidades si nosotros nos acercamos a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Ahora, sin embargo, la realidad era mucho más cruda. Ruth estaba como extranjera en Israel.
para complicar las cosas, era una viuda extranjera. Y te voy a decir algo. Si tú quieres comprender de verdad lo que esta mujer pasó, tienes que ir a Israel moderno, en las zonas de los judíos hasídicos o los ortodoxos, los que son súper conservadores, y tú ve como un extranjero y trata de relacionarte con ellos. Ve y trata de visitar la casa de ellos. Cuidado, porque tú traes impureza a ellos. Ellos piensan que tú lo vas a hacer a ellos impuros, que vas a traer algo nocivo. Y hasta el día de hoy, si entras en el mismo elevador, el elevador del Shabbat, y entras y eres un extranjero, ellos te dan la espalda, porque no pueden mezclarse con la chusma. Entonces imagínate con ese trasfondo. Ruth estaba como extranjera en Israel, y para complicar las cosas era una viuda, además de extranjera, con costumbres moabitas y comida moabita. Bueno, pero lo que no toman en cuenta es que estaba casado con 2 judíos, y ellos le habrán enseñado a estas mujeres. Ambas condiciones la habrían puesto en una situación precaria. Finalmente, para poder sobrevivir, se vio reducida al nivel de sirvienta, una espigadora en los campos de un judío. Ahora, yo veo en esta mujer que si ella habló de esa manera, hizo una confesión de fe con su suegra y con Dios, quiere decir que su marido era un buen israelita, un buen adventista, un buen cristiano de su tiempo. La otra se fue enseguida. Quiere decir que el otro marido era más mundano. No sabemos, pero podemos especular. Ahora vemos nosotros claramente que el próximo protagonista se llama Booz. Algunos lo dicen Boaz o Booz. La Biblia lo presenta como en el hebreo, Goel, término hebreo que designa a un pariente con la responsabilidad de redimir a familiares en apuros. Ese era el sistema de seguro social de aquel tiempo. Era el Social Security. Era la manera que una viuda desamparada podía sobrellevarse o llevar sus hijos. Y con esa costumbre vemos que ahora Noemí se da cuenta de la situación y va a aprovechar. Tiene una nuera jovencita, tal vez era preciosa, muy bonita, graciosa, pero daba su lugar, inteligente, una mujer de bien. Entonces veamos lo que pasó. Vos, o sea, el Goel o redimidor de alguna persona en sufrimiento en su familia, vemos allí que su bondad fue más allá de sus acciones. Booz elogió a Ruth por su devoción a Noemí, a su suegra. Le dijo a Ruth, como encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, le dijo lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ay, 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 qué hermoso. Este era un extranjero, una ilegal, ¿no es cierto? Como nos llaman cuando venimos a un país y nos tratan como un ciudadano de segunda categoría. Pero para Booz y para Jehová, esta era una madre que tendría que ser aquella que iba a dar a luz un hijo que iba a ser donde la promesa de un gran rey y el gran Mesías iba a venir. Jehová recompense tu obra, dice. Qué interesante, ¿no es cierto? Ahora, cuando Noemí se enteró de la buena fortuna de Ruth, rápidamente puso en marcha un plan para asegurar la supervivencia de la familia. Quiere decir que ese plan no era macabro, no era algo irónico, satírico, algo diabólico. No,
a veces Dios permite que hagamos planes inteligentes para el bien de una familia o el bien de su causa. Cuidado de irnos a los extremos. Entonces, en la época de la cosecha, Noemí le indicó a Ruth que siguiera una antigua costumbre que le permitiría reclamar su redención. ¿Qué me refiero? Ruth se encontró en la tienda de Booz, durmiendo a sus pies. ¡Wow! Esto parece que a Booz le hizo cosquilleos, mariposas, cuchicuchi. Para su disgusto, reconoció su situación y ella se humilló. Y ella, con esa gracia femenina, que hay que decir nosotros los hombres, cuando nuestras esposas o cónyuges nos da esa gracia femenina, hacemos todo, bajamos el cielo por ella. Ella le dice: soy tu sierva, le dijo a Booz. Ruth le expresó su necesidad diciéndole: extiende tus alas sobre mí, o sea, tus brazos, tus manos. Y reclamó su gracia y su redención. Y ella dijo: tú eres Goel, tú eres mi redentor, tú eres mi pariente redentor, aunque no estaban relacionados por sangre. Estimados, siendo hombre de honor, Booz asumió de inmediato la responsabilidad de la redención de Ruth. ¡Wow! ¿No es cierto? ¡Qué bárbaro! Se sacrificó. Incluso encontró la manera de eludir cualquier derecho previo sobre ella. Había un pariente redentor con mayor derecho, pero Booz lo convenció a renunciar. No sé si le habrá dicho así: por favor, yo la redimo. No sabemos. Hecho esto, Booz se propuso a revertir las condiciones previas de Ruth. Booz y Ruth se casaron y le nació un hijo. Ruth ya no era viuda, ya no estaba sin hijos, ya no era extranjera, ya no era sierva, ahora era la reina del hogar. Qué hermoso, ¿no es cierto? Si nos detenemos aquí, la historia de Ruth, relatando su cambio de la pobreza a la riqueza, no sería más que un interesante cuento de hadas. Algunos dicen: fue una aprovechadora. No, porque en ella no había mentira. Las mujeres o hombres que se meten con un hombre viudo, un hombre avanzado en edad que tiene muchos bienes, a veces se meten porque quieren esos bienes o quieren subir de estatus. Pero esta mujer, ella estaba en fin y acuerdo a la tradición, no vino con mentiras, usó la palabra Goel. No te compares tú a eso, no compares un caso que tienes en tu casa que tal vez tú digas: yo soy el Goel. No, estimados, analiza bien tu situación. Entonces, ahora veamos esto. Vemos que la historia de Ruth, relatando su cambio de la pobreza a la riqueza, no sería más que un cuento hoy en día en la sociedad. No lo aceptaría la sociedad. Pero la presencia de este pequeño libro en la Biblia nos da lecciones importantes. La pregunta es: ¿qué nos enseña esta historia sobre la salvación? ¿Qué relación hay entre el Redentor y el redimido? Recuérdate que Cristo invita que vayamos a los pies del Salvador, que Dios nos dice: ve a los pies de mi Hijo amado. ¿Ven la relación? Hay que irse con humildad al Maestro y decirle: tú eres mi Goel. Notemos, primeramente, para que alguien sea Goel, debe ser pariente consanguíneo. Debe existir un fuerte vínculo genético entre el Redentor y el redimido. Tremendo. Así te eligió Cristo. Los lazos familiares deben ser indiscutibles. Booz fue el Goel de Ruth y Noemí. Estaba emparentado con ella por sangre y matrimonio. Ahora,
La Biblia presenta a Jesús como nuestro Redentor. Su Redentor, tu Redentor. ¿Sabes? Su acto de redención se basó en su humanidad. Juan 1:14 dice, el Verbo, o sea, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús nació de una madre humana y vivió una vida humana. En la terminología cristiana, a esto lo denominamos encarnación. Hebreos capítulo 2, versículo 11 y versículos 17 al 18 afirma enfáticamente que Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¡Qué impresionante!, ¿no es cierto? Y antes que Jesús pudiera ser el Redentor del mundo, Él tuvo que establecer el vínculo familiar con la humanidad, contigo, conmigo. En segundo lugar, un Goel debe ser alguien capaz, no es cualquier persona. La capacidad para proveer la redención estaba en juego en la historia de Ruth. Por eso se nos dice que Booz era un hombre adinerado. Él debía tener la capacidad de proveer la redención a Ruth. Su riqueza, su estatus y su posición lo convertían en un Goel verdaderamente capaz. Hebreos capítulo 7, versículo 25, afirma que Jesús es poderoso para salvar completamente. ¿Te das cuenta? Porque Cristo es el verdadero Goel. Nuestra redención es posible porque nuestro Redentor es el Dios creador, con todo lo que ello implica. Amigo que me escuchas, Cristo puede movilizar todos los recursos del cielo en nuestro favor. Él puede invocar a sus innumerables ángeles para liberarnos de la angustia. ¿Lo has probado? ¿Has orado últimamente? ¿Te has comunicado por la línea directa que es completamente gratis porque fue pagada por la sangre de Cristo? ¿Has hablado con tu Padre Celestial? ¿Qué esperas? ¿Que venga un rayo y te dé por la torre, por la cabeza? No, amigo. Tienes que abrir el corazón a Cristo. Tienes que comunicarte con el único que te puede cambiar y ayudarte a ir a un nuevo rumbo. Cristo puede acceder a fuentes ilimitadas de poder y energía para efectuar nuestra redención, amigo. Él es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Es Yahvé, Sebaoth, Señor de los ejércitos. Él es Yahvé, el Señor, Rey, Creador y Redentor. Este conocimiento impulsó al apóstol Pablo a afirmar en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo has repetido últimamente? Mira, es tu forma de vencer el pecado, las vicisitudes, los obstáculos. Ya no habrá una kriptonita contra ti, porque tú dirás lo que se cumple en el instante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La afirmación de que Cristo es un Goel verdaderamente capaz sustenta la idea bíblica de la salvación. Claro, ¿por qué digo esto? Ahora veamos. En tercer lugar, y lo más importante de todo, el Goel debe estar dispuesto a redimir. Y aquí separa a Cristo del resto del universo. Porque Él es el único que puede redimirte. Él es el único. Booz era un tipo de lo que iba a ser el Cristo, pero imperfecto. Booz estuvo dispuesto a redimir a Ruth,
De igual manera, Jesús está dispuesto a redimirnos, sí, a ti y a mí, aunque no nos merecemos. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sacrificio cruento en la cruz. ¿Lo has contemplado últimamente o solo en la Pascua? ¿O solo en las Navidades? ¿O solo cuando hay un funeral? ¿O un sermón que predicó un famoso predicador y ahí dice, ay Cristo, te amo? Y el resto del año, olvídate, forget it. Amigo, Cristo está dispuesto a redimirnos. Cristo te ama. Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 10, da testimonios de la intención de la redención que Jesús procuró. Además, si leemos en Apocalipsis 13:8, vemos que el plan de redención no fue una idea posterior de Dios. Es parte integral de su trato contigo, conmigo, con todos nosotros. La importancia de esta disposición del Goel se entiende mejor con esta verdad. Fíjate, el Goel asume grandes riesgos al cumplir su acto de redención. ¿No lo vistes? Cristo dio su vida por ti y por mí. Grandes riesgos. Estaba en juego todo el universo, amigo. Según las leyes del levirato, Booz arriesgó su herencia y su nombre por el difunto esposo de Ruth. Cuando Jesús dejó el cielo, Él arriesgó su propia existencia por nosotros. ¡Qué hermosura!, ¿no es cierto? ¡Qué maravilloso fue Cristo! Él tomó tu lugar y el mío. Jesús se arriesgó a la contaminación del pecado, se arriesgó a ser vencido por la fragilidad humana, se arriesgó a la condenación eterna, amigos. A pesar de todo eso, Jesús vino a la tierra para que el que desee la vida eterna la pueda obtener. Esa es la esencia del Goel divino. Entonces, un redentor debe ser un pariente consanguíneo, un redentor debe ser capaz de efectuar la redención y un redentor debe estar dispuesto a arriesgar lo que sea necesario para redimir. Jesús hizo todo esto para que tú y yo podamos tener esperanza de estar en su reino celestial. Él restaura nuestra relación con Dios, nos libera del pecado y nos ofrece vida eterna. En el libro Patriarcas y Profetas, página 200, es interesante cómo se enfoca esta autora inspirada en este hecho, en este caso. ¿Qué sacrificio ha hecho nuestro Redentor para que podamos ser llamados hijos de Dios? Debemos alabar a Dios por la bendita esperanza que nos ofrece en el gran plan de redención. Debemos alabarle por la herencia celestial y por sus ricas promesas. Debemos alabarle porque Jesús vive para interceder por nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? Cristo te ama. Cristo me ama. Cristo lo hizo todo. Él es tu Goel. Él es tu Redentor. Él me ha redimido. Él te redime. Y Él quiere arrebatarte del fango de ese pozo cenagoso. Oremos en este momento. Padre que moras en los cielos, en este momento nos entregamos a ti sintiendo el gran peso de nuestra culpa, pero reclamamos la promesa del Goel, Cristo Jesús. Ven entre nosotros. Gracias te damos. Y esto lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. No se vaya de nuestra sintonía, ya viene el culto en vivo, en directo, desde nuestro templo, para que pueda disfrutar doblemente de las bendiciones del Señor. Le dejamos un gran abrazo y un feliz nueva semana para cada uno de ustedes. Jehová
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.